Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Empiezo una serie de videos sobre la historia humana a partir del diluvio universal. En este primer video analizaré los primeros 200 años. ¿Qué pasó con la historia de la humanidad a partir del diluvio universal? Con esas 8 personas que fueron salvadas en el arca y que desembarcaron, ¿no? Así que salieron del arca en el monte Ararat. Y de ahí emigraron, se fueron y llegaron. ¿Qué pasaron esos primeros 200 años? Se los contaré como yo lo veo, tratando de conjuntar genética y demografía y, por supuesto, los relatos bíblicos. Muchas gracias. El diluvio universal generó sedimentos de hasta 3.000 metros de espesor en toda la Tierra, con un promedio de 1.600 metros. Cuando emergieron las montañas, cordilleras y volcanes, en el mismo diluvio universal barrieron los sedimentos de esos lugares. El hecho de que los sedimentos hayan cubierto toda la Tierra y con ese grosor nos imposibilita saber cómo era la vida humana antediluviana, ni su extensión en la Pangea. Cualquier especulación sobre pueblos o civilizaciones antediluvianos es eso, pura especulación. Por tanto, la historia humana inicia con el diluvio universal. Podemos acercarnos a la cultura antediluviana de la familia de Noé a partir de lo que se realizó un arca del tamaño monumental y resistente al tremendo oleaje del diluvio universal. Es decir, sabían construir barcazas y barcos. Y, pues, por supuesto, sabían carpintería, tenían seguramente instrumentos para trabajar la madera adecuados. Y aparte, pues, tenían control sobre algunos pegamentos de brea. Además, sabemos que dominaban la agricultura y la ganadería, ya que se menciona que cultivó una viña Noé después del diluvio. Entonces, resumiendo, año 3100 antes de Cristo. Esto fue aproximadamente la fecha en que se produjo el diluvio universal. Empieza la historia humana. Sobreviven 8 personas, 4 parejas. Sabemos el nombre de los varones: Noé, padre de los 3 varones adultos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno tenía a su mujer. Sabemos sus haplogrupos y la región donde habitaron. Habitaron en la región del monte Ararat, probablemente bajaron hasta Mesopotamia, en la parte alta de Mesopotamia. El haplogrupo de Noé, el haplogrupo del cromosoma Y, era uno que todos hemos heredado. Siguiendo el proyecto Genome 1000, encontré que el haplogrupo común a todos los varones participantes en el proyecto fue el H1 A1 A4 B3 A1B. Estos haplogrupos se marcan por medio de marcadores genéticos que significan que son variaciones genéticas de polimorfismos de un solo nucleótido. El prefijo RS segrega todas las variaciones genéticas oficialmente reconocidas en la base de datos del Instituto Nacional de Estados Unidos, base de datos de los polimorfismos de un solo nucleótido, que forma parte de la colección de sitios web del Centro Nacional de Información Biotecnológica. Existen 2 polimorfismos que encontramos muy importantes, y esos 2 marcadores corresponden al haplogrupo ya dicho anteriormente. Este marcador lo comparten todos los que participaron en el proyecto Genoma 1000. En ese proyecto se muestrearon 1.233 personas. Pude sacar el haplogrupo de los 3 descendientes. El haplogrupo IJ
que corresponde a Sem, fueron 124 personas. El IJK correspondiente a Cam fueron 465 personas, 38% de la muestra. Y el haplogrupo K, que corresponde a Jafet, fueron 644 personas, 52% de la muestra. Esto fue en 26 poblaciones. El haplogrupo de Sem, hijo de Noé, era el IJ. El haplogrupo de Jafet, el K, y el haplogrupo de Cam, el IJK. En relación a las mujeres, cada uno tenía una ascendencia diferente. La mujer de Sem tenía el haplogrupo mitocondrial N, de raza blanca. La mujer de Jafet tenía el haplogrupo mitocondrial M, de raza amarilla o mongólica. Y la mujer de Cam, el haplogrupo mitocondrial L, de raza negra. Sabemos que la población permaneció concentrada hasta la Torre de Babel. En ese momento inició la dispersión de las poblaciones y se generaron las 21 familias lingüísticas que actualmente conocemos, más otras familias que han desaparecido o se conservan como lenguas aisladas o inclasificadas. Calculo que en total, de acuerdo con la Biblia, que fueron 72 patriarcas, hubo 72 familias lingüísticas. De esas solamente sobreviven 21. Demografía en Babel. A una tasa de crecimiento poblacional de 5% anual, la población se duplica cada 15 años. Entonces, por vía demográfica podemos calcular la fecha de Babel. De acuerdo con la siguiente tabla, en el año 3100 a.C. había una población de 8 personas. En la siguiente generación, 3070, si calculamos que cada generación es de 30 años, vamos a tener para el año 2905, o sea, 2200 años después, 65,000 habitantes. Esto considero que es el tiempo clave. O sea, no puede sostenerse una población concentrada más allá de 65,000 habitantes, aún en la etapa del calcolítico, o sea, de la edad del cobre, que era la que tenían estas poblaciones. Y empezaron a construir una torre, una ciudad, ¿sí? Estaban concentrados y vino la dispersión de las lenguas en la Torre de Babel. Entonces había entre 30,000 y 60,000 personas en el momento de Babel que se dispersaron por toda la tierra. Por otro lado, el periodo glaciar, según Michael Ord, inició después del diluvio universal. Les recomiendo ver su video de YouTube, ahí se los pongo para que el que lo quiera ver, véalo. Me parece un estudio muy interesante sobre la era glacial. Por supuesto, Michael Ord es un estudioso de la geología y ha demostrado la verdad sobre el diluvio universal. Bueno, entonces tuvo su momento culminante en el año 2600 a.C. y terminó en la vida de Peleg aproximadamente en el año 2400 a.C. Así que cuando vino Babel estaba formándose la edad de hielo y se empezaba a cubrir pues había comunicación entre muchas partes que ahora están aisladas de las islas y los continentes. Pues vamos a ver todo eso como después de Babel, cómo se distribuyeron. Bueno, la descendencia de cada uno de los patriarcas se habría dado en 7 generaciones, de 7 a 9 generaciones. Vamos a suponer que son cada 25 años una generación, ¿sí? Vamos a tener un total de más o menos unos 9 generaciones a partir de Noé. Entonces, podemos saber sus haplogrupos, tanto haplogrupos del cromosoma Y como del ADN mitocondrial. Bueno, antes de Babel, estaban todos los pueblos juntos, aunque había sus clanes, ¿sí? Todos los pueblos estaban juntos. Por tanto, hubo un intercambio muy fuerte de mujeres. O sea, las mujeres descendientes de Sem
casaron con descendientes de Cam y descendientes de Jafet. Así fueron también las mujeres de Jafet, se casaron con sus propios descendientes más con los descendientes de Cam o de Sem, y los de Cam también se casaron con descendientes de Jafet, ¿sí? y de Sem. Entonces hubo un movimiento muy grande de las mujeres en los primeros clanes. Después de Babel se diferenciaron, pero ya había habido una mezcla muy grande. Por eso es que las razas puras no existen, más que en algunos lugares se han conservado mucho más. Entonces, la primera mezcla fue antes de Babel, después se dispersaron y siguió habiendo mezcla después, pero muy leve, hasta después de muchísimos siglos que volvieron a encontrarse las poblaciones y se invadieron o intercambiaron comercio, o se invadieron mutuamente, o se atacaron mutuamente, o se conquistaron. Eso ya lo veremos después. Entonces, cada pueblo desarrolló su propia, cada descendiente, cada familia, su propia familia lingüística. Y vamos a estudiar después cada una de las familias lingüísticas que hasta ahora conocemos y que nos ha llegado hasta la fecha su historia. Muchas gracias. Continuamos. Es muy poco lo que se puede decir de los primeros 200 años post-diluvianos. Lo que debemos decir es que la población se multiplicó hasta más o menos 65,000 habitantes y se dividieron en 72 grupos. Muchos de ellos no sobrevivieron, la mayoría de ellos no sobrevivieron a las difíciles condiciones que después se presentarían, y esos 21 pueblos o 22 se dispersaron ampliamente por el mundo. Vamos a estudiar en los próximos videos qué pasó con cada uno de esos 21 familias lingüísticas, de esos 21 pueblos que se formaron, cómo se fueron dividiendo y cómo fueron poblando el mundo. Entonces vamos a empezar uno por uno con el grupo de Sem, que es el más estudiado, ¿sí? Los semitas, y después estudiaremos los jafetitas y luego los camitas. Vamos a estudiar uno por uno su historia genética, su historia demográfica, su antropología, lo que sabemos de historia y por supuesto la arqueología y por supuesto su lingüística. Entonces, muy atentos porque recorreremos la historia de la humanidad ampliamente desde esos primeros 200 años. Entonces, estamos en el año 2900 a.C. Muchas gracias.